Tardes, buenas noches. Estamos aquí con César Cruz de la página Ser Taurino del podcast Cultura en Libertad. Habla su servidor Arturo González, miembro fundador del Frente Antianimalista Hispanoamericano, dando la primera colaboración y el primer podcast de Las Voces para este frente. Mundialmente estamos en crisis. Tenemos una guerra entre países poderosos, Rusia, Ucrania, países que después de una década de infructuosas y nulas negociaciones han llegado a un punto insostenible. Ha pasado lo mismo con Israel y los palestinos. Estamos ante la islamización de Europa, ante el quiebre de la sociedad como la conocemos, en los valores culturales, y en toda esta situación está la tauromaquia. Actualmente la tauromaquia vive una importante problemática en sus 8 países, que a continuación tocaremos entre España, Colombia, Ecuador y México. Le cedo la palabra en este momento a César Cruz. Están? Saludos, queridos oyentes. Le agradezco mucho a Arturo por la invitación. Con Arturo nos conocimos mediante redes sociales porque hemos compartido ideología, hemos conversado, nos hemos defendido mutuamente de ataques antitaurinos y gracias a eso hemos coincidido y ahora me he invitado a formar parte del Frente Anti-Animalismo Hispanoamericano y estoy más que agradecido y honrado. Así que bueno, empecemos con el tema que nos trae esta noche. Lo que dice Arturo es de cierto, ¿no? Estamos viviendo una época bastante eh, medio distópica, en la que la realidad ya no, ya no es la realidad, sino es, está basada en los sentimientos, en lo que yo creo, en lo que yo opino, no en lo que es verdad. Y dentro de esta batalla que se está librando, no solo con las armas en diferentes tipos de países, también se está librando de forma cultural dentro de los países hispanoamericanos y España también incluida. Y el tema que hoy nos trae es la tauromaquia. La tauromaquia que hoy está siendo moneda de cambio de los políticos que quieren hacer o deshacer en función de sus proyectos, de sus propios proyectos, ¿no? Y nos utilizan a nosotros como chivos expiatorios de todo lo que está sucediendo en la sociedad. Como decía, de la islamización de Europa, hemos visto cómo España pasó de ser el quinto país más seguro para las mujeres a ser creo que el 25º dentro del gobierno socialista, gracias a la inmigración africana descontrolada y la llegada de personas que tienen una cultura que no compagina con la cultura hispana. Aún así, los que dicen que la violencia crece o que se está peor en España es gracias a los toros, cuando es todo lo contrario, ¿no? En España se llevan haciendo corridas de toros desde el siglo XVI. Estamos hablando cerca de 500 años y apenas en este último periodo donde han subido los ratings de violencia. Pero aún así estamos siendo atacados por los movimientos antitaurinos. Hace poco veíamos hablar al ministro de Cultura, Portazón, decir que ya no se iba a otorgar el Premio Nacional de Tauromaquia por parte del ministerio, porque en la España del 2024 ya era incompatible con los valores españoles. Pero la gran afición española le ha dado la espalda y le ha mostrado cómo las plazas ahora se llenan. Vimos en Sevilla 5 tardes con no hay billetes. La Feria de San Isidro que acaba de empezar, también creo que tiene ya 3 de no hay billetes. Aún no se dan las corridas, pero ya no hay boletos para estas tardes. Se han recuperado algunas plazas en España. Se ha anunciado también ya que va a volver la actividad taurina a la Monumental de Barcelona. No sé con qué evento va a ser, pero ya lo habían anunciado hace unos días antes de las elecciones de la Comunidad Autónoma de Cataluña.
Y bueno, ¿qué más podemos decir sobre este tema europeo? Está lamentablemente ideologizado y con la tendencia hacia la izquierda, ¿no? Que han sido los que han estado metiendo las ideas animalistas en el discurso político que están manejando. No hablemos solo de PACMA, que es del Partido Animalista, hablemos también de Sumar, hablemos del Partido Podemos, Izquierda Unida. Son partidos que, como han utilizado la máxima de Gramsci, ¿no? Ya vieron que la lucha de clases está invalidada en esta época, los, ya la clase proletaria tiene mucho que perder, ya no se va a meter a la revolución simplemente por diferencias sociales, sino que tiene que apelar a los identitarismos que los que están buscando armar conflicto, como el movimiento LGBTI, con los héteros, hablemos de los animalistas contra los no animalistas, las mujeres contra los hombres, con el movimiento feminista. Y una de estas puntas de lanza es el antitaurinismo. Hemos visto cómo llevan adoctrinando muchísimo tiempo ya a su sociedad para que piensen o renieguen la cultura centenaria que tienen los españoles para atacar a la tauromaquia y así tener rédito político, que es lo que a la final buscan. No buscan el bienestar animal, lo que buscan es poder. Han visto que dentro del redil antitaurino hay un grupo importante de votantes, les dan lo que quieren, lo que supuestamente quieren, porque como no conocen nada de toros ni de naturaleza, ellos asumen que si no existiese la tauromaquia, los toros vivirían en completa libertad y fuesen animales salvajes y que viven en reservas protegidas, y no es así. Son animales que para poder ser domésticos, la condición, aunque suena irónico, es que sean lo menos domésticos posible. Y en el momento en que la tauromaquia desaparezca, esos animales no van a tener ninguna otra utilidad que no sea la tauromaquia, van a terminar en el matadero, porque eso pasó ya en la pandemia. Al no haber corridas de toro, muchas ganaderías terminaron mandando a sus animales al matadero. Entonces, ¿qué busca la gente? ¿Qué buscan estos políticos? Vender la idea de que la tauromaquia está mal, de que ser español, ser aficionado a los toros, ser católico está mal. Vamos a atacar esto. ¿Para qué? Para sacar rédito político, para alcanzar poder. Eso es lo único que buscan, nada más. El que quiera pensar otra cosa realmente está siendo muy ingenuo, está dándoles un cheque en blanco a los políticos para que hagan con sus aficiones y con sus libertades. El ministro Urtasun se está haciendo muchos enemigos dentro de la cultura. Es paradójico siendo ministro de Cultura y la persona que tiene que estar defendiendo su país independientemente de cuáles sean sus gustos. Estamos todavía en una sociedad democrática. Mañana no sabremos ya qué vamos a terminar. Pero el señor Urtasun tiene la obligación de defender a España. Es un hombre salido de la política más progresista. En este momento no vamos a hablar de su carrera política, pero vamos a hablar de que deslices ya ha tenido. Ya ha insultado a la gente de los museos, ha hablado a descolonizar los museos y ha llevado a una mujer de un país mestizo, que es México, para descolonizar, que no tiene ningún Sentido. sentido, no tiene realidad. No fuimos ni siquiera colonia. Por más que algunos se quieran esforzar en decir que virreinato, colonia, da igual. No, no da igual. Son cosas distintas. También los muy distintos. No importa que gente de izquierda que quiera tener sentido común, ahora me viene a la mente Mauricio Schwartz, quiere decir que esto es un rollo semántico. No, señores. Virreinato es una cosa, colonia es otra, y el señor Urtasun se ve que no sabe ni eso. Ya se ha agarrado también el pleito con los historiadores españoles de corte hispanista, como lo somos en este frente, y eso es muy grave, porque está negando la historia de España, la está queriendo manipular a su sentido político e ideológico, y su última brillantez ha sido eliminar el premio nacional de tauromaquia,
Que bueno, como han dicho algunas de las federaciones de tauromaquia, bueno, no necesitamos premios para seguir funcionando. Y es verdad, seguimos funcionando. En España siguen funcionando, mejor dicho. Pero este es un ataque. Y es una cortina de humo. No quieren que veamos la tontería de gobierno que tienen actualmente todavía con el PSOE. El señor Sánchez y su esposa, sobre todo su esposa, no es que se le quiera acusar, ya está en el banquillo de los acusados. Pero ¿qué pasa aquí? Que viene muy bien hablar de toros de nuevo. Es una gran cortina de humo. ¿Verdad? Y no es algo nuevo que se vea en la política, no solo española, sino en la política de todo el mundo hispanoamericano. Que siempre que sucede algún caso de corrupción se utiliza la cortina de humo de la tauromaquia, ¿no? Que es una moneda de cambio que tienen estas personas. Y claro, bien dices, lo de Urtasun no es solo con la tauromaquia, realmente es con todo lo que significa España y el hispanismo, Hispanoamérica. Porque estamos negando nuestra razón de ser, nuestro etos social, nuestra hermandad que tenemos entre países hispanohablantes. Y el tema este de la decolonización de los museos sí me pareció bastante ridículo. Como bien dices, no fuimos una colonia, sino fuimos las provincias de ultramar, ¿no? Pertenecimos al gran imperio español. Y es algo muy diferente de lo que hacía Bélgica en el Congo, lo que hizo Inglaterra en los mismos Estados Unidos, ¿no? Y es bastante curioso que esta gente, por ejemplo, Pasum, había estudiado en Alemania o en Inglaterra, pero viene con esa idea, ¿no? Con estas ideas anglófilas de cómo debería ser la sociedad. Los anglos tienen tal vez este sentido de culpa, que ellos se lo quieren quitar, haciéndole el muerto a España de que fue colonizadores, de que fueron genocidas, etcétera, etcétera, cuando los que realmente fueron genocidas fueron este tipo de civilizaciones cuando llegaron a la época de la conquista. Y ahora ellos se creen la vara de la moral. O sea, ellos dicen, ahora las cosas tienen que ser así. Lo moralmente correcto es no matar animales, no hacer corridas de toros, para pretender ingresar al grupo de países de primer mundo. Pero basados en qué, o sea, en relación con qué. Y esta gente también tiene mucho de qué sentirse avergonzada. Los mismos belgas lo que hicieron en el Congo fue terrible. Los holandeses, ni se diga. Ellos, tú vas por una calle de Ámsterdam donde ves a mujeres, pues, no quiero ser moralista, ¿no? Se deberán ganar la vida como quieran, pero expuestas como cosas en vitrinas, donde uno pone una moneda y se libera una cortina y tú la ves, y sea esta sociedad la que te diga que tienes que ocultar la muerte de un toro. Julio Llorente decía hace poco que hay mucha más civilización en una corrida de toros que un aséptico e higiénico clínica de abortos de Holanda. Entonces, hay que saber en función de qué nos estamos relacionando, en función de qué estamos viviendo, qué es ser primer mundo, qué es ser avanzado, qué es ir hacia el progreso. Y tenemos de cierto complejo de inferioridad, pasa en España y pasa en Hispanoamérica, que nos creemos inferiores por no tener el estilo de vida que se tiene en esos países, ¿no? Entonces, también va por ahí, ¿no? Una falta de creernos un poco más, de sentirnos realmente lo que somos. Somos parte de la vanguardia de la sociedad. Hubo una época en la que dominamos el mundo. Y que si dominamos el mundo no era porque éramos los barbajanes, malhechores, ladrones que invadieron y acabaron con los indígenas de América, sino todo lo contrario, ¿no? Que había, había muchísimo más riqueza, se veía muchísimo mejor en Nueva España que en la misma península. Hay un libro de Pablo Victoria que se llama Los oídos del rey, que él habla en las ciudades hispanoamericanas, la calidad de vida era muchísimo mejor que en muchísimas ciudades eh, europeas, no solo españolas. Decía que Bogotá tenía mejor estilo de vida que en París, los trabajadores ya muchísimo más sueldo que la gente de Londres, por ejemplo. Entonces,
son mitos que hay que también, van de parte, van de la mano con lo de la tauromaquia, porque la tauromaquia, aquí en Hispanoamérica al menos, uno de los argumentos con los que se ataca es que son pedidos de España, que no son esto. Lo decimos esto hablando en español, que es irónico. Es irónico, ciertamente. Y bueno, antes hablando de la cuestión económica, social, de una estabilidad muy importante, tenemos de ejemplo también gente que actualmente busca una estabilidad diferente. Y aquí entra una palabra muy prostituida a mi parecer hoy en día, y es la paz. A mí alguna vez alguien me dijo, una cosa es la paz de Dios y otra es la paz del hombre. ¿Qué país tiene este problema? Colombia. Actualmente, Colombia está gobernada por el señor Gustavo Petro. El señor Gustavo Petro, que ya sabemos fue miembro del M-19, movimiento guerrillero. Tal vez uno de los movimientos guerrilleros que sí tuvo más coherencia en lo que pidió en un inicio y dentro de la historiografía de estos grupos, el que dio los golpes más fuertes, más reconocidos, incluso que las propias Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Bueno, hay que hacer justicia, el señor Petro no estuvo en la toma del Palacio de Justicia, a lo mejor el señor Petro no estuvo con el señor Pablo Escobar recibiéndole dinero, eso fue más bien de Iván Marino Ospina, pero este hombre que luchaba por la causa social actualmente se ha hincado ante los anglosajones, ante la teoría animalista, y Colombia está sufriendo en este preciso momento. Y igualmente ha pasado con Ecuador. Pero toquemos primero el tema de Colombia. Es verdad. Y es curioso, ¿no? Porque aquí por ejemplo, Petro en Colombia, Rafael Correa aquí en Ecuador, son miembros del Grupo de Puebla, que fue una derivación del Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo que nace para sustituir de alguna manera el tanque ideológico que dejó vacío la caída de la Unión Soviética. Entonces, esta gente maneja un discurso ya preelaborado dentro de estos tanques de pensamiento. Entonces, todos sus movimientos políticos lo hacen muy bien pensados, sabiendo qué va a provocar en la sociedad y qué beneficios les va a traer. Uno de estos temas es el animalismo. Lo que decíamos hace poco de la teoría de Gramsci, que ya la lucha de clases está obsoleta. Lamentablemente aquí en Hispanoamérica todavía no, todavía existe gente que tiene ese resentimiento social, está dispuesta a matar a alguien porque le va mejor en la vida. Y de esta gente se bebió mucho el movimiento guerrillero colombiano, en la época en que estuvieron vigentes todavía. Sus doctrinas eran las doctrinas comunistas y lo que querían era supuestamente la revolución, ¿no? Para implantar el comunismo en Colombia. Pero se fue deformando y se llegaron a meter ya, una vez que tú cometes un crimen que es matar, ya robar ya te parece poco, ¿no? Y traficar con droga también ya es poco. Entonces se fueron deformando estos grupos ya no eran solo guerrilleros idealistas, sino ya en guerrilleros narcotraficantes. Y este problema llevó a Colombia a tener en los 80s una guerra civil, y es algo lo que estamos viviendo ahorita en Ecuador prácticamente. Pero fueron momentos sanguinarios, y Petro, aunque bien dices, tal vez no estuvo en la toma del Congreso y cosas así, pero perteneció a estos grupos, pensaba lo mismo que estos grupos. Y si él hubiese tenido la oportunidad de, de disparar, de apretar un gatillo y matar a una persona que pensaba diferente de él, sin dudarlo lo hubiera hecho. Entonces, él es la representación misma de la violencia. Y cuando llega al poder, siguiendo los pasos que le dictaban desde fuera de Sao Paulo, del Grupo de Puebla,
era tomar el discurso animalista. Como decíamos, la lucha de clases queda también obsoleta, aunque aquí no tanto, pero se comienzan a tomar las batallas identitarias. Una de estas batallas identitarias es el animalismo, que ellos compran, pero de forma sin dudarlo, porque ven que tiene rédito, porque ven que los animalistas están bien vistos dentro de la sociedad, porque tienen este halo de pureza, de magnanimidad, ¿no? De que yo abrazo al perrito y soy mejor que tú porque abracé un perrito. Entonces comienzan a tomar tal vez a absorber a estas asociaciones de animalistas que comienzan a nacer y ven que pueden sacar provecho de eso y absorben su discurso, ¿no? Y se venden como los adalides de los movimientos animalistas. Les prometen a los animalistas que cuando lleguen al poder van a implantar sus ideales. Algunos los utilizan. Petro creo que es uno de estos, porque no creo que realmente le importe si el toro sufre o no sufre, o muere o no muere, sino que lo que le interesa es el poder. Cuando llega a ser alcalde de la ciudad de Bogotá, ya tiene sus primeras intentonas de prohibición de los toros, logra prohibir los toros por un par de temporadas en Bogotá. Luego llega a la presidencia después de hacer una campaña muy radical, y dentro de ese radicalismo promete a los movimientos animalistas que va a acabar con la fiesta de los toros. Eso decía Petro en campaña, que va a acabar no solo con los toros, sino con las corralejas, con los toros populares, con las peleas de gallos, que son muy populares en Colombia. Llega a la presidencia y todo queda en stand-by por un momento, ¿no? No pasa nada, se recupera, incluso se logra recuperar Bogotá. Pero ¿qué sucede? Se descubre que el hijo de Petro recibe dinero para su campaña por parte de grupos narcotraficantes. Se descubre que una de sus principales senadoras, su hermano era narcotraficante, y termina ella también involucrada en este tema de narcotráfico. Y todo esto le está en la cara a Petro. Entonces, siguiendo el mismo guión que se sigue en España, saca la carta de la tauromaquia. Petro tiene un importante grupo parlamentario en el Senado colombiano, se aprovecha de esto y revive la lucha prohibicionista que lleva manejándose en Colombia. Y es irónico que una persona que perteneció a un grupo armado, un grupo violento, un grupo que llegó a secuestrar, violar, matar, sea el que nos quiera quitar la tauromaquia porque supuestamente genera violencia o da una mala imagen de Colombia ante el mundo. Pero la mala imagen de Colombia que se tiene no es precisamente por la tauromaquia, ¿no? Si hablamos de representantes de una y otra cosa, si usted habla de César Rincón y habla de Petro Gustavo, el que va a tener muchísima más repercusión, va a ser mejor recibido, va a ser siempre César Rincón que un terrorista. Y estas personas son las que nos quieren quitar la fiesta de los toros ahora en Colombia. Y algo parecido sucedió también en Ecuador, porque ambos países, cuando estaban gobernados por la izquierda, pertenecían al mismo grupo de Puebla, al Foro de Sao Paulo, seguían las mismas directrices. Correa tenía sus protervos intereses de ser un presidente todopoderoso. Él mismo lo decía, que el presidente es el jefe del Estado y el Estado son los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El ejecutivo ya lo tenía, el legislativo también tenía mayoría en la asamblea, pero le faltaba el judicial. Y para poder tomarse el poder judicial, lo que hace es inventarse una consulta popular para que él pueda designar, tenga un poder especial para poder designar a los jueces, que obviamente iban a ser jueces que iban a responder a los intereses de Correa. Pero en esta misma consulta propone la prohibición de todo espectáculo que tenga como fin la muerte del animal en el ruedo. Lo bueno es que era cantonal y se pudo ganar algunas ciudades, pero se perdió la más importante, que era Quito, y se perdió por un margen de 2 puntos, nada más. O sea, creo que tuvo 49 la opción de mantener los toros y 51 la de prohibirlos. Entonces, se abusa del tema taurino, ¿no? Para ocultar toda la basura que se genera dentro del mundo político. Y esto es grave por dos razones. La primera, porque
los políticos no deberían meterse en los temas privados de las personas, en sus derechos, en su libertad, no deberían por qué tener tanto poder sobre la gente y su vida y su derecho a ejercer su cultura, su profesión, sino que politizó al tema taurino, ¿no? Ahora ser taurino era estar en contra de estos gobernantes o de la ideología que profesaban estos gobernantes. Yo recuerdo que antes de la llegada de Correa o de Petro a Colombia, habían aficionados de izquierdas, de derechas. Hablemos del mismo Gabriel García Márquez, que todo el mundo sabe que era una persona de izquierda, ¿no? Y un gran taurino colombiano. Y ahora, si tú eres de izquierda, ya no puedes ser taurino, porque ya te ven mal, o sea, ya eres un traidor a la ideología. Y si eres taurino, entonces por ende tienes que ser de derechas. Eso también está mal, ¿no? No tendríamos por qué ideologizar así a la fiesta. Entonces, tiene estos dos problemas, estas dos consecuencias. Los aficionados de izquierda no se sienten representados por sus políticos, entonces no les queda más opciones que ver qué les pesa más a ellos, ¿no? Su afición o su ideología. Y los aficionados de derecha no les queda más que radicalizarse hacia sus posturas para poder defender, en el caso de que tengan quien les defienda. En España hay partidos políticos que defienden las libertades de los taurinos, hablemos del Partido Popular o de Vox. Pero, por ejemplo, aquí en Ecuador no existe ningún partido, primero no hay ningún partido de derecha. Creo que lo más a la derecha que hay aquí es del partido, creo, pero es un partido socialdemócrata que nada tiene de derecha. Y ni ellos tampoco se atreven a hacer un llamado o a abanderar la causa taurina, ¿no? Incluso hace poco tuvimos un presidente que era taurino, que tenía un secretario de gobierno que no solo que era taurino, es ganadero, era empresario taurino y aficionado práctico. Y durante su mandato se subió la prohibición de ingreso de los niños a las fiestas taurinas de 12 a 18 años. Entonces, dentro del mandato de estas mismas personas. Y estas personas eran un partido político de izquierda y aún así no les tocaba más que poner su ideología por sobre su afición. Es algo inaudito, ¿no? Que uno diría, yo no soy capaz de vender mi conciencia y mi afición por un puesto político, por un cargo político, pero bueno, o sea, los políticos realmente son gente muy raspera. Sí, es una cuestión bastante delicada. Bueno, nada más recordando un par de cosas. Bueno, en Colombia actualmente pues está un proyecto radicado en la Cámara de Representantes que he perdido la cuenta de ya cuántos proyectos llevan los antitaurinos colombianos que los mandan al diablo en algún punto y ellos siguen. Y es Gente verdad. taurina colombiana dice que todo esto está lleno de vicios jurídicos, si mal no recuerdo, y que son testarudos. O sea, no aceptan que les digan un no. Y es muy curioso esto, porque ellos hablan de jugaditas taurinas. Pero con el tiempo vamos a desvelar las jugaditas de esta gente. Porque están bien subvencionados, bien apoyados desde el exterior. O sea, aquí no son activistas con una intención realista o con unas críticas diferentes. Que, miren, considerado público, si esto fuera un problema de administración o quejas reales, no estaríamos hablando aquí César ni yo. Aceptaríamos los problemas y diríamos, tienen razón. Y no tienen razón estas personas. Estas personas se han basado en el sentimiento para vender una idea del mundo que quieren volver utopía. No conozco una utopía que funcione. Si alguien conoce una, infórmeme para irnos a vivir todos ahí, pero hasta donde recuerdo eso solo está en la ciencia ficción. Y por algo existe la distopia. Y esto va a acabar en distopia. En Colombia ya van para allá. En Ecuador ya están en eso. Si mal no recuerdo, César, dime si estoy mal, pero en Ecuador ya mataron un candidato presidencial hace meses. Sí, lamentablemente fue
9 de agosto del año pasado mataron a Fernando Villavicencio, que hasta ese momento él estaba, creo que en el puesto cuarto o quinto de las, de las encuestas. Creo que era sí, cuarto o quinto. No sé qué tan reales hubiesen sido sus capacidades para llegar a la segunda vuelta, pero le matan días antes de un debate presidencial que enmarcó al que ahora es el presidente actual, Daniel Noboa. Pero las ideas de Fernando Villavicencio eran más radicales en contra del socialismo, ¿no? Eran muchísimo más, su discurso era mucho más radical, les llevaba tiempo ya eh, denunciando todas las corruptelas que se habían cometido en los gobiernos de Rafael Correa. Y 2 días antes del debate, como les decía, le terminan asesinando por el método de sicariato. Pasa esto y claro, la gente, la primera sospecha que tiene es de quien siempre la amenazó, que fue el que hoy está prófugo, ¿no? Rafael Correa. Las investigaciones del asesinato todavía no se han esclarecido, no se sabe a ciencia cierta quién fue el que lo va a matar, quién es el autor intelectual de este hecho, pero las sospechas y lo que se ha ido recabando de informaciones apuntan a un partido político en específico que le termina dando termina matando al candidato y es un partido político que es socio o afín del presidente que tiene en tu país. Entonces, por ahí va el tema, ¿no? Fernando Villavicencio, incluso unos días antes de su muerte, en la ciudad del que él es nativo, de Alausí, en la provincia de Chimborazo, que es la provincia en la que yo vivo también, él recibe un capote, porque la ciudad de Alausí es muy taurina también. Recibe un capote y comienza a hacer unos lances ahí enfrente de la muchedumbre. No sé qué hubiese pasado, ¿no? Ahorita pensando en qué pasaría si él hubiese llegado a ser presidente, quién sabe, hubiese dado por inválida, hubiese pedido que se dé por inválida aquella consulta y si hubiese restado las libertades, no sabemos, ahí es elucubrar en algo que ya no pasará, pero sí tiene mucho que ver, ¿no? Todos Sí. estos temas. Sí, y hablando en relación con Ecuador, bueno, ¿por qué sacamos a colación el asesinato de Villavicencio? La teoría antitaurina animalista es que mientras menos eventos de estos, menos violencia hay en la sociedad. Señores, Es no mentira. se nota. César lo acaba de decir. Sí, y hay algo muy claro, porque eso, yo he revisado las estadísticas de las ciudades más peligrosas en Ecuador. Y las ciudades más peligrosas en el Ecuador son las que en efecto o sea, se perdió la cosa popular, en las que ya no se pueden dar corridas de toros. Y una de esas es Quito, y los índices de delincuencia han subido una barbaridad. Guayaquil ni se diga, una de las ciudades más peligrosas es Esmeraldas, donde ni siquiera se daban corridas de toros. Entonces esa idea de que tauromaquia, génesis de la violencia, está infundado. Génesis de la violencia es algo muy difícil de explicar, no es un tema simplemente social. Hay varios aspectos que originan el comportamiento violento. Y como animales que somos, porque somos animales humanos, tenemos un instinto a ser violentos. Y eso está ya en nuestros genes, ¿no? Eso no lo podemos evitar. Y esta característica de tener propensión a la violencia nos ha permitido sobrevivir. En los albores de la humanidad, si es que una manada, digamos, que de humanos se enfrentaba con otra, necesariamente tenía que ejercer la violencia para que la manada sobreviva. Igual si nos atacaba un depredador, teníamos que ejercer violencia para poder defender a la prole. Y a medida que nos hemos ido civilizando, la violencia se ha ido controlando, pero no ha desaparecido del todo. Foucault decía que la violencia debe estar incluso supeditada a un Estado que tenga el monopolio de la violencia,
para que pueda controlar la paz del resto de personas, ¿no? Y nosotros, en el momento en que vivimos en estos sistemas democráticos, hemos otorgado el monopolio de la violencia hacia los estados, que la ejercen para que supuestamente nosotros podamos vivir en paz. Entonces, la violencia no es algo que se pueda aprender, no es algo que está inherente en nosotros. Hay una teoría muy interesante, eh, Steven Pinker, que él explica en su libro, que es Los ángeles que llevamos dentro, de cómo se ha ido reduciendo los niveles de violencia a medida que la sociedad ha ido avanzando. Y uno de las cosas que ha permitido que la violencia se reduzca es la ritualidad de la violencia, o la ritualidad de la crueldad. Eh, Estos primeros rituales de violencia se ven en los sacrificios que hacían las civilizaciones antiguas, luego hablemos de Roma con los gladiadores. Y todo esto ha servido para que se vaya canalizando y se vayan reduciendo los índices de violencia espontánea y se conserven los índices de violencia más bien en lugares donde se puedan controlar y que no hagan daño al resto de personas. Y aunque no hable específicamente de la tauromaquia, podríamos asumir, ¿no?, que parte de la ritualidad de la tauromaquia sirve como un cable a tierra para reducir esa, esa violencia innata que tiene el hombre y hacerla de forma más sofisticada, ¿no? ¿Por qué? Porque tú como taurino, después de una pelea de toros, no sales con deseos de matar a tu vecino, matar a tu perro, al contrario. Uno sale lleno de civilización, sale uno orgulloso de ser lo que es, ¿no? Pues porque tú estás viendo cómo la inteligencia del hombre puede dominar la violencia de la naturaleza. Es un animal de 500 kilos que te puede matar. Sí, y con lo que habías comentado bueno, antes, es que bueno, nosotros descendemos de el animal homínido, aunque ya hace rato nos separamos en ese sentido, porque nosotros hemos llegado a un punto de desarrollo que incluso ni los monos ni los chimpancés, que son nuestros parientes más cercanos, con el que compartimos un ADN casi igual, casi por un 1% nos diferenciamos, y eso ya es mucho. Bueno, también podemos decir, como decía André Viard, que bueno, compartimos 80% de ADN con, creo que era la soya o el tofu. Bueno, habrá que considerar que las plantas también sean inteligentes, ¿no? Pero ese tema lo tocaremos otro día. Pero con el tema de la violencia, como que la gente incluso con esta civilización, que bueno, el mito de la civilización, el mito del progreso, bueno, el progreso existe, pero el progreso es engañoso porque es progreso en cuestión de qué. Cosa muy distinta. Ah, muy distinta, claro que sí. Y con la violencia hemos aprendido a llevarla a puntos más estilizados. Digo, los gladiadores es una demostración perfecta de eso, porque esas matanzas no eran gratuitas. Había algunas que tenían un poco más de gratuidad, pero era re... ¿Cómo se dice? Decirle al mundo la importancia de ser un romano que puede elegir entre la vida y la muerte de quien esté en la arena. Demostrar el castigo a los delincuentes, el castigo a los perseguidos, que sí, pueden venir a llorarnos aquí el tema de los cristianos, señores, es muy posible que se hayan matado más gente cristiana en la Guerra Civil Española que en toda la historia del Coliseo Romano. Así que también hay que tomar eso en cuenta. La violencia puede subir o bajar. Los conflictos más mortíferos del que tenga registro la humanidad son del siglo pasado. Y los toros no los causaron. De hecho, España no participó en estos dos eventos que son las dos guerras mundiales. Digo, César lo que dice es realista. Realmente hemos buscado canalizar la violencia, pero hay momentos en que se explota en algún momento. Claro. Y claro, entonces para poder vivir en sociedad hemos tenido que reprimir esa violencia
y cuando se muestra o se hace visible, pues es más estilizada. Entonces, hablemos de los deportes, ¿no? Porque en el libro de Steven Pinker habla sobre los deportes de contacto, sobre los deportes de competencia. Y yo asumo, porque Steven Pinker no topa el tema de la tauromaquia, como te decía, asumo que parte de la tauromaquia también es esta ritualización para, como tú decías, en lo que pasa con el Coliseo Romano. Era para demostrar lo que significaba vivir en Roma, en una civilización como la romana. ¿Qué pasa? ¿Qué simboliza la tauromaquia en nuestra civilización? Para que nuestra sociedad sobreviva, para que nuestra raza sobreviva, tiene que haber muerte. Porque nosotros vamos y compramos en el supermercado la carne, pero no sabemos de dónde viene. La tauromaquia nos pone cara a cara con lo que tenemos que hacer para poder vivir. Para que esa carne llegue a nuestra mesa, tenemos que matar al animal. Si no podemos ocultar eso. Somos animales omnívoros, comemos vegetales y carne, pero la gente no está consciente de lo que tiene que pasar, de lo que tiene que hacer para poder sobrevivir. Entonces es un choque de realidad. Tú bien decías, los gladiadores sí, eso es lo que les puede pasar, dice, a los perseguidos, a los que hacen mal, y que tenga el pueblo que decidir quién vive y quién muere. Es un choque de realidad de lo que significaba ser romano en aquella época. El gesto de los toros es lo mismo, lo que significa poder seguir viviendo en sociedad, poder seguir viviendo en esta civilización. Enfrentarte al hecho de que para sobrevivir tienes que matar. La muerte es parte del ciclo de la vida, ¿no? Sin la muerte no podría existir el resto. O sea, si tú no mueres, ¿no? La siguiente generación no va a tener espacio ni forma para vivir. Si tú no matas, no vas a tener que comer. Y no hablemos de que sea solo porque comes carne. Si tú eres vegetariano, igual. Va a haber muerte inherente en esa comida, en ese plato de comida. Sobre Y todo te en explico por el qué. veganismo. O sea, el Claro. Y veganismo te explico. es un engaño total en ese aspecto. Total, total. El vegetarianismo, pues sí, habla más del tema de dejar ciertos alimentos de origen animal, pero hay otros que sí consumen, ¿no? Aunque sí hay algunos que se lo toman ya muy en serio y pasan al veganismo. Y el veganismo, que va incluido también con el antitaurinismo y con el animalismo, es negar la muerte, pero detrás de bambalinas tienen que matar. Sí, yo te explico. Mira, yo estudié agronomía. O sea, yo vivo de esto. Y por más de que tú comas, ya tu fuente de nutrición sean solo los vegetales, para que ese vegetal haya llegado a tu mesa, tiene que haber pasado por un proceso de cultivo primero. Y dentro del proceso de cultivo está el control de plagas. Las plagas son animales y las tienes que matar, porque son nuestra competencia en alimentos. Las tienes que matar. O sea, la lechuga que va a comer el vegano tiene cargado muerte de animales. Y no solo insectos, porque hay plagas que son aves, que son roedores, que son moluscos, que tienen igual sistemas nerviosos que van a tener que morir. O sea, no es una comida aséptica o libre de muerte. Y no solo en el proceso de control de plagas, también en el proceso de riego. Para que puedas tener un sistema de riego hay que cerrar un río, hacer una presa, y dentro de la presa van a morir peces. Y para poder establecer el cultivo, antes tuvieron que haber destruido un ecosistema primario que era el hábitat de algunos animales. Y para poder transportar la carne, perdón, los vegetales desde el lugar de cultivo hasta el lugar de destino, igual, tuvieron que haber hecho carreteras y partido ecosistemas para que fueran. Entonces, no hay forma de que el humano que viva evite matar, directa o indirectamente. Tú comprando una lechuga, igual estás comprando muerte. Sí, Y es que es así, y es que es así, o sea, no puedes negar eso. Tú directamente no te comas la vaca, perfecto, pero con la lechuga también estás matando animales. Y eso es lo que ellos quieren ocultar, o sea, quieren negarse a ver esta realidad. Y la fiesta de los toros te pone esta realidad en la frente, y a ellos no les gusta admitir eso, prefieren meterla debajo de la alfombra y que no pase. Muchos de ellos no les molesta tanto la muerte del animal per se, sino que se vea. ¿Sí? No es que, ¿cómo van a ver, dice, morir un animal? No es eso, o sea, es enfrentarnos con nuestra realidad, con lo que tenemos que hacer, con nuestra responsabilidad. Para poder subsistir, tenemos que, no hay de otra. sí, precisamente. Y con el tema de la muerte es hasta paradójico lo que estamos diciendo de cómo quieren ocultarla,
cuando sucede ya todo el tiempo. Por ejemplo, ya hablamos de España, Colombia, parte de Ecuador. Yo con esta plática estoy recordando que hace un par de días le dije a un familiar, estamos a 3.520 y tantos muertos en México de superar los asesinatos de 3 sexenios presidenciales. Uy, Dios mío. Bueno, eso. Los sexenios de Salinas de Gortari, la hormiga atómica, el señor Ernesto Zedillo, el Pedillo, y el señor Vicente Fox, el señor de las botas, que si los combinamos los tres, ya casi lo supera el sexenio del señor Andrés Manuel López Obrador, muy en favor de la causa de los derechos de los animales, derechos sin obligaciones, muy contrario a la fiesta de los toros. ¿Y esto a qué nos lleva? Hay un grupo de antitaurinos en México que es el movimiento Conciencia, que no sé si será porque les falta la conciencia o porque no saben ni qué es la ciencia, supondré eso. La red de artistas intelectuales abolicionistas de la tauromaquia, que bueno, intelectual es también el equivalente a habladores, y artistas sobramos muchos en el mundo, yo lo puedo decir porque soy artista plástico de formación, entonces hay de muchos ahí. Y es curioso como este tipo de gente apoya al presidente cuando este tipo está a punto de superar 3 sexenios de asesinatos. Ni en la época de Felipe Calderón con la guerra contra el narcotráfico, ni siquiera la época de Enrique Peña Nieto que subió eso, que bueno, hasta la de Peña Nieto eran alrededor de 150.000 asesinatos, con Calderón fueron alrededor de 120.000, y con este presidente del abrazos y no balazos, ya vamos por más de 180.000. Y si seguimos con esto, ya vamos a llegar a los 190.000. Gracias a Dios, las elecciones son el 2 de junio. Aunque él va a seguir ahí todavía. Y es curioso, este hombre gobierna desde Ciudad de México, ciudad donde ya hemos tenido el pleito de la monumental Plaza de Toros México, la más grande del mundo, que es un baluarte de la tauromaquia, aunque a algunos nos haya costado darnos cuenta, sí lo es. Y la ganamos. La ganó la afición de la Ciudad de México, lo ganó la empresa. Intentaron poner muchos palos en la rueda hasta el día de hoy. Hace una semana lo intentaron volver a hacer. Nunca hablaron qué medio ambiente se estaba afectando, qué cosa se estaba afectando a las personas. Digo, la gente no vive en las ganaderías de toros. A lo mejor las dos que existen en Ciudad de México se referirán a eso, pero dudo, dudo que la gente viva ahí dentro, porque esa sería la única forma. Y la última ya es la risa. Derechos animales. Señores, vamos a tocar ese tema en algún momento muy a fondo, pero vamos a adelantar algo. La Declaración Universal de Derechos de los Animales sí se leyó, sí existió, pero nunca se firmó, nunca se promulgó. No es un documento jurídico que se tenga que tomar en cuenta. Está por ahí guardadita. Si no la ha firmado ni la ONU ni la UNESCO y no la van a cumplir los propios animalistas, que ya la han modificado en su momento, tenemos un problema, ¿eh? Somos todos unos perversos en ese caso. El discurso está tan manipulado en cuestión de los animales que ni la tauromaquia lo sobreviviría ni los mismos. Actualmente está un problema aún mayor, en este caso en México, y es que los antitaurinos de Anima Naturalis y CAS Internacional, que están muy relacionados con la financiación en Europa desde Holanda, si mal no recuerdo,
Sí. han logrado poner que la SADER, una de las secretarías de medio ambiente y agricultura, no recuerdo bien, pondremos el nombre después, tiene que supervisar los eventos taurinos y ver que se le dé muerte al animal de acuerdo al reglamento que ellos tienen. O sea que ya no va a haber muerte del toro si sigue esto. Bueno, ¿es preocupante? Sí. ¿Debería estar Tauromaquia Mexicana metido en esto? Por supuesto que tiene que estarlo. Ahora, la SADER ya tiene problemas por sí sola. No le cumple a los ganaderos ni a los agricultores. Que decir que este gobierno ha estado matando el campo también. Y a nivel mundial se ha visto esto también. Creo recordar un país en Europa. ¿Tú te acuerdas, César, si fue Holanda o Bélgica o Países Bajos? Bueno, Países Bajos es otro... Man, ¿Es Holanda? sí, ¿Sí? básicamente. Ah, es Sí, que lo olvido. donde pasaron las protestas De los... por el campo, Sí, del por campo. los, le ponía la Unión Europea algunas prohibiciones, algunos reglamentos. También llegaron hasta Francia y España también, Sí, que les pedían demasiados requisitos que eran muy difíciles de cumplir. Tenían que registrar la cantidad de principios activos que manejaban en los controles de plagas, no podían hacer más de una cantidad determinada de controles, tenían que llevar un registro digital que tenían que controlarle mediante satélite con el clima, algo así, y tenían que sacar algunos registros burocráticos con la Unión Europea. Y esto, primero, ponía trabas a la producción agrícola. Y lo que buscaba era que la producción agrícola europea se reduzca. La gente comenzó a pedir primero que se desburocratice el tema agrícola, que no tenga tantos estados para producir, porque incluso si es que ellos llegaban a superar un nivel de producción, ya no podían, tenían que cumplir hasta un tope, ya más de eso ya no lo podían vender. Y mientras hacían eso, liberaban las importaciones de productos agrícolas desde Marruecos, sobre todo. Y en Marruecos no les exigían tantas trabas como les exigían los mismos agricultores europeos. Entonces, a raíz de eso fue que pasaron estas protestas en Europa. Entonces, como bien dices, se preocupan mucho de hiperregular el sector agropecuario, que no lo conocen. O sea, quieren manejar el campo desde las oficinas en Bruselas. Y eso pasa no solo en Europa, pasa en todos los países que son los burócratas los que deciden lo que se hace o no se hace en el campo. No viven, no conocen cómo se maneja una ganadería, cómo se maneja un cultivo. Entonces, los tienen así. Y entiendo por qué los ganaderos estén molestos con esa secretaría que no les está cumpliendo, porque en verdad no, las, los ministerios agrícolas sobre todo son, desde lo que he visto en mi realidad aquí en el Ecuador, son más bien utilizados como altavoces o más bien dicho como escuelas de adoctrinamiento en el campo. de, Aquí así funciona aquí en el Ecuador. de El adoctrinamiento Ministerio en de el Agricultura campo, ¿verdad? tiene, tiene eh, sus, como es, sus técnicos que van y visitan los campos, pero antes de darles el asesoramiento técnico les dan una charla ideologizada. Le regalamos estos insumos gracias al presidente X, al presidente Y, gracias al socialismo, al ciberalismo, lo que sea. Entonces así se manejaba el Ministerio de Agricultura. No respondía a los intereses de los agricultores, simplemente era un proceso de clientelismo. Eso Ujú. hacían, regalarles insumos agrícolas a los agricultores y mientras ellos recibían el regalo también iban recibiendo el veneno ideológico que les metían. No sé cómo funciona en México, quizá sea algo parecido también, pues, si la vez no responda a los ganaderos que son a los que debería responder, sino a los políticos que manejan todo desde un despacho. Sí, como digo, este tema con la SADER en México es grave, aunque bueno, siendo honestos, esta secretaría ya tiene problemas, el campo ya tiene problemas.
parece que por un lado los antitaurinos quieren joder, aunque capaz si nos acaban legitimando, porque tenemos que seguir el ejemplo de España. O sea, devolver cada área una regulación especial por cada área. Porque tú no puedes pedir regulaciones agrónomas, y tú dime si estoy bien o mal, decirle a alguien que cultiva algo, tiene que hacer lo mismo el otro con las mismas especificaciones, y el que tiene un ganado de tal, se lo tienes que poner igual que al otro y punto. No es posible, No, ¿verdad? bueno, no es posible. No es posible porque, bueno, aquí en términos técnicos, el uso de suelo se conoce como el uso de suelo, a lo que tú te refieres. El uso de suelo está determinado ya por las características morfológicas y geográficas de las diferentes regiones. Entonces, hay unas zonas en las que se puede hacer ganadería, hay otras zonas en las que se puede hacer agricultura. Hay unas zonas en las que no se puede hacer agricultura porque son planicies extendidas que se podrían utilizar solo para producción vegetal, cosas así. Entonces, obviamente no se puede regular todo bajo un mismo criterio, ¿no? Todo tiene diferentes tipos de regulaciones, ¿no? Igual, si yo estoy criando pozos, no puedo tener las mismas regulaciones que un criador de ganado vacuno. Entonces, es verdad, o sea, hay que hacer distinciones en tanto al uso del espacio, del suelo, y a la producción, a la explotación que yo voy a realizar. Bueno, Entonces, sí, aquí hay una reserva para, si hay un tipo diferente para los ganaderos de lidia. La ventaja que tiene el ganado de lidia aquí es que la misma cantidad de animales que entran por hectárea son menos que en la ganadería industrial o lechera. Entonces, nosotros nos agarramos un poco de eso, de que la ganadería de todo de lidia es menos dañina con el espacio, con la naturaleza, que la ganadería de explotación. Así es como hemos también defendido un poco el tema de la crianza del toro de lidia aquí en el país, porque aunque es una especie introducida, se ha acoplado muy bien a nuestros ecosistemas. Muchas de las ganaderías de toro de lidia son prácticamente, eh, digamos, no son sobreexplotadas, ¿no? No se está cambiando constantemente el pasto, cosas así, no se está talando bosques para poner nuevas ganaderías, al contrario, se mantienen los que están y conviven especies nativas con el toro de lidia, y prácticamente el toro es el guardián de estas especies. En algunos espacios ya se han perdido por los cazadores, pero un cazador no se acerca a una ganadería de lidia porque termina, termina muerto. bueno, Cruzarte con un toro de lidia en el campo es sabes, ya, territorial. si no tienes dónde esconderte, ya es tu fin, ¿no? Entonces, estas especies han encontrado refugio en las ganaderías de lidia precisamente porque el toro es el guardián de estos espacios. Ujú. Y bueno, ahí habría también que aclararle a la gente que la ganadería en general no es destructiva con el ambiente. Digo, hablamos de Mm, estas cosas porque a esto nos han orillado a hablar. exacto. La actividad más destructiva que hay al final es la agricultura. Pero hasta eso merece justicia decir que ni todos los alimentos, como el maíz que se producen, como algunos por ahí dicen, el 70% se da al ganado y es muchísimo. No, no es cierto. Al ganado se le da casi lo que es el desecho Sí. y punto. Y esto, no sé si puedo hablar yo un poco más porque, te digo, vivo de esto, ¿no? Y la ganadería y la agricultura en realidad, aunque nos dicen que sí, que es contaminante, que esto, que el otro, pero hay que entender que la población humana que tiene que sostener el campo agrícola ha crecido mucho. ¿Y por qué ha crecido también? Porque los rendimientos de los cultivos ahora son mayores que los rendimientos de los cultivos que teníamos hace años, ¿no? Ahora se puede producir más en el mismo espacio. Entonces, otra de las cosas también es que los cultivos, como ahora tienen un rendimiento mucho más alto, necesitan absorber muchísimo más dióxido de carbono del que absorbían antes. Así como se contaminan los cultivos porque tienen un crecimiento mucho más rápido, tienen una tasa de absorción de CO2 es mucho más elevada que los bosques viejos como el Amazonas y algunos bosques en Europa o en África.
tienen una tasa de absorción mucho más alta de CO2. Entonces, así como tal vez generan contaminante, también absorben contaminante. Entonces, podemos decir que se mantiene un equilibrio. Y ese mito de que estamos a mal y que estamos a peor es eso, es un mito. Ahora vivimos mucho mejor de lo que vivían nuestros padres, y nuestros padres vivían mucho mejor de lo que vivieron nuestros abuelos o sus abuelos. No sé cómo sería la realidad en México, pero aquí en Ecuador, por ejemplo, mi abuelito me cuenta que tenía muchos hermanos que murieron de niños, ¿no? Y Sí, era normal, lo cuenta de una forma natural, como que si eso fuese, en esta época era normal, ¿no? Pero ahora tú dices, se me murieron cuatro hermanos, historia con el corazón partido, ¿no? Porque no es natural, no es normal que se te mueran tantos niños, y todo eso ha sido un proceso de evolución a mejor, y eso también es gracias a la agricultura. Ahora nos dicen que algunos alimentos son cancerígenos, que esto, que el otro, pero la evidencia demuestra todo lo contrario. Si es que se hace un uso racional, que si se siguen los protocolos de sanidad y de control de plagas bajo los estándares que se tendrían que cumplir, los alimentos que salen sanos. Y la evidencia es esta, de que la sociedad o que nuestros países han ido multiplicándose más. O sea, las tasas de crecimiento de natalidad en Hispanoamérica son mucho más altas que las europeas, por ejemplo. Entonces, estos mitos se caen simplemente viendo nuestra realidad. La agricultura sí, así contamina, pero así como contamina también, se decontamina sola, porque el principal componente de los alimentos es el hidrógeno, el carbono y el oxígeno. Carbono y oxígeno lo tomas del CO2, que es supuestamente el principal contaminante. Y eso lo toman mediante el proceso de absorción para la fotosíntesis, absorben CO2 y te botan oxígeno. Así que los cultivos y las superficies sembradas para pasto no contaminan como te dicen, al contrario. sí, y una cosa que podemos agregar ahí con el tema de la agricultura, que bueno, hoy se hace más con lo que se tiene o menos. Uh-huh. El toro de Lidia, eso tiene de especial también, porque la gente no entiende qué es eso de los encastes, o qué es esa cuestión de las razas o las subespecies. Dejemos algo claro desde ahorita para los que escuchan. El toro de Lidia es el Bos Taurus. Es parte de todas las vacas y toros del mundo. La única de donde salió es el Bos Taurus primigenius, el Uro primitivo. Ya se extinguió. No lo vamos a recuperar. El toro de Lidia es como un intento de recuperar ese animal primigenio, ese animal salvaje, que es algo como lo que decía Rodríguez de la Fuente, muy antitaurino el hombre, pero cazador y un auténtico ecologista. Decía ese tema sobre el toro, que es como un intento de recuperación del uro, pero no lo vamos a recuperar. Entonces, ¿qué se hace? Este animal que se cría ya profesionalmente desde hace 3 siglos, se hacen encastes, o sea, cruzas entre otras ramas del mismo animal, que al final esta es una subespecie de la vaca, que no es un toro castrado, que bueno, los toros castrados son los bueyes. ¿Y qué pasa ahí? Es mejorar a, al animal, es volverlo más resistente, más fuerte, que tenga una cornamenta mucho más dura, que aguante más el dolor y que sea de mejor calidad el animal. Y esto pasa con las producciones ganaderas. Se busca que los animales mejoren también y que sea más eficiente su uso. Incluso ya usando menos animales se consigue la misma Pues, cantidad de lo de hecho, que de los recursos que se sacan de estos animales. uh-huh. Y el toro de Lidia es un prodigio en este aspecto. ¿Cuál es la diferencia entre la producción cárnica y nosotros? Bueno, para empezar venimos un poco de la misma cuestión, porque aunque ya se alanceaban toros en el siglo XII, si mal no recuerdo, nuestra tradición viene también de esos rebaños
manadas, grupos de toros, vacas que pasaban por los pueblos y alguien comenzó la idea de correrlos. Empezamos corriendo toros en la calle, vacas en la calle, y hemos llegado a un nivel de profesionalización del área. Y el toro se consume. La diferencia, lo matamos en público. Eso. Lo que hablabas era para aclarar un poco más del tema también, es el proceso de mejoramiento genético, ¿no? Y hay diferentes criterios para elegir qué queremos heredar a la siguiente generación de los padres. Eso se hace tanto en ganadería como en agricultura. El mejoramiento genético no es algo así de ciencia ficción, como que te ponen el ADN de otro animal en otro, no, nada tiene que ver. Se selecciona de los animales los que tú quieras o los que tú creas que tienen las mejores características para tus intereses. Si a ti te interesa criar toros para carne, lo que vas a hacer es cogerles al toro más grande, a la vaca más grande, que se reproduzcan y así esperar que sus hijos sean grandes y que te produzcan más carne. ¿Qué pasa con el mejoramiento de los toros de lidia? Escoges a los toros que tengan la cornamenta eh, más grande, a los que vistan mejor, a los que sean más bravos, entonces les seleccionas al más bravo, la vaca más brava, el padre más bravo y esperas que los hijos tengan las mismas características que los padres. Y ese proceso se va realizando generación tras generación. Entonces el toro de lidia actual es el proceso de escoger a los mejores, de 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 los mejores, y así hasta el primer Bos Tauros que se pudo domesticar. Entonces, la riqueza genética que tiene el Bos Tauros, el de la raza de toros de lidia, es increíble. O sea, no solo se perdería el toro como tal, se perderían años, siglos de mejoramiento genético. Mejoramiento genético que es valioso, porque las características que tiene el toro son únicas en comparación con el resto de vacunos. El toro de lidia, como tú bien dices, tiene mayor resistencia pulmonar, tiene una glándula productora de la hormona que le reduce el dolor mucho más grande que el resto de animales. Igual tiene una cantidad de cornamentas que le hace diferente de otro tipo de vacunos. Entonces es un tesoro genético en realidad el toro de lidia. Y si es que ya le llevamos al toro de lidia americano, hablamos del mexicano, del ecuatoriano, le agregamos otro valor a este tesoro genético, que es la adaptación. Porque aunque México y España, donde se crían los toros, están más o menos en la misma latitud, se parecen mucho, tienen 4 estaciones, pero por ejemplo lo que pasa en los países de Sudamérica, de Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, que no tienen 4 estaciones, los toros se han tenido que adaptar a las condiciones naturales de nuestra geografía. Por ejemplo, el toro ecuatoriano es muy diferente al toro español y al toro mexicano también por las condiciones geográficas. Entonces estos toros tienen incluso muchísima más carga genética que lo que tienen los toros españoles. Entonces, hablar de genética, de información genética de los toros es importantísimo, porque no estamos hablando simplemente de un animal más. Son siglos de trabajo, de mejoramiento genético, de trabajo arduo, para llegar a tener el toro que tenemos hoy, ¿no? Hasta antes de Joselito el Gallo, prácticamente los toros igual eran rústicos, y a partir de él se comienzan a tener ciertas características para la lidia, y a partir de ahí comienza otro tipo de ganadería, y es donde todos estos siglos de genética para llegar a ese punto del toro, ese trabajo a partir de la época de José Delgado, el trabajo comienza a ser muchísimo más arduo y es muchísimo más rica la información que tenemos ahora de la que teníamos antes. La información genética que llevan los toros del lidia. Sí. Es muy importante. Es un tesoro genético al final, el toro. Un tesoro genético. Y el que te diga que no importa, que no pasa nada, que los toros desaparezcan porque es del Bos Tauros, o sea, es porque no conoce el tema, es porque no tiene ni idea de genética, es porque no tienen idea de taxonomía, porque utilizan a la taxonomía como argumento para decidir qué especie vive y cuál no.
si hablamos del Canis vulgaris, que es del perro, vamos a decir, bueno, es que si desaparecemos a todos los chihuahuas, no importa, porque igual es un Canis vulgaris. Y no, o sea, el chihuahua también tiene su tesoro genético, viene de mejoramiento genético de años. Y si se pierde una raza, o sea, se pierde toda su información genética. No es simplemente, es que no importa. Es el Canis vulgaris, es el Dos Tauro. Son procesos y años y siglos de mejoramiento que se perderían y ya no se volverían a recuperar. Entonces para mí, cuando algún antitaurino me dice, igual es que somos tauros, o sea, me revuelve la sangre. Pero eso. Sí, es una cuestión que habrá algún biólogo que nos va a decir que no es así, pero ya lo dijimos, y lo reiteramos, el toro no es otra raza de momento, es una No, subespecie y tiene muchos encastes, muy bien, pero no todo cabe en la biología y la biología no explica todo el mundo, esa es la otra. Y claro, si lo desaparecieran, no sería un desastre biológico porque podemos volver a empezar. Sería otro trabajar, pero se puede, en el peor de los casos. Si se pierde una raza de perro, se puede volver a criar, con dificultad, pero se puede. Sería un desastre biológico que desapareciera el lobo. claro. Eso sí sería un desastre. Pero con los toros no solamente sería un desastre cultural, sino ecológico. Porque esas ganaderías, que ya explicamos, no son el apocalipsis, como llevan años diciendo estas personas que la ganadería es mala en todos los aspectos, no es cierto. La ganadería no es mala, e incluso la agricultura, aunque contamine más destructiva, no la vamos a quitar por eso. No vamos a hacer eso realmente. Este, los sitios donde se crían los toros son un tesoro ecológico. Esa tontería de decir que se puede hacer vivir los toros solamente yendo a verlos, es un cuento chino. Si un animal no produce dinero, se acaba. Ah, Esa lección ya la han aprendido países como Kenia, donde está prohibida la caza de elefantes, y Kenia desangra todos los años elefantes y humanos protegiéndolos. En cambio, en Botsuana, que acaba de tener un escándalo con Alemania, donde creo que era ministra, bueno, ministro mujer de Alemania de no sé qué área natural, insultó a la gente de Botsuana porque cazan elefantes. Y Botsuana es uno de los países que más elefantes tiene por eso mismo, porque los deja cazar. El animal vale dinero. Si vale dinero, se cuida. Si no claro. vale dinero, pon los Se santuarios va. que quieras, haz el No donativo van a que terminar. quieras, se van a terminar. Y eso, y eso demuestra el hecho de que ningún antitaurino tenga una ganadería para cuidar a ningún toros de libre. Porque si le dieran réditos económicos, en vez de estar protestando para que los ganaderos no lleven sus toros a las plazas, ellos mismos estuvieran criando los toros de lidia para no llevarlos a las plazas y tenerlos viviendo en los supuestos santuarios, que tal cosa no sucede. Y aquí los mismos ganaderos les han hecho ver, o sea, el toro no tiene ninguna otra utilidad que no sea la tauromaquia, porque el toro no es eficiente produciendo carne. Llega a su peso máximo a los 5 años, cuando tienes toros para consumo de carne que llegan a su peso máximo a los 3, entonces no es eficiente en producción de carne. No es eficiente en producción de leche, porque las vacas solo producen leche cuando están después del parto. No son como las vacas lecheras que tienes tú que ordeñarles todos los días. Entonces, como productoras de leche tampoco sirven. La única función que tienen es la tauromaquia. Si es que la tauromaquia no existe, no les llegan ingresos a los ganaderos para sostener su ganado, ¿qué les va a tocar? Mandarlos al matadero, aprovechar lo que se puede aprovechar y cambiar al toro de lidia por la de carne, por la de leche, porque no, porque ellos también hay que entender, o sea, son familias que tienen que vivir de esto, ¿no? Que tienen que vivir de algo, y si es que les quitas esto, van a tener que cambiarlo por otro, y seguramente si cambian por especies de carne van a criar o van a matar, terminar matando más toros de los que matarían o los que matan en una en su actividad normal, que es la crianza de toros de lidia.
Sí, y de antitaurinos criando toros, sí los hay, pero son contados. Esto empezó con el toro Fallen, toro del cual el tipo que lo crió nunca quiso demostrar de dónde lo sacó. Y ese cuento chino de que se lo regaló un ganadero de Lidia, So, este, imposible. Fatsen, no, Fatsen, el toro Fatsen es un toro de la raza morucha. Es una raza que se parece muchísimo al toro de Lidia, pero es manso. Sí, Sí, es de la raza morucha y es un toro manso. Se parece muchísimo a los toros de encaste saltillo. Tienen el pelo un poco, son como los medio gris, algo así, igual con pitones bastante vistosos, pero son de una raza que es para consumo de carne, son toros mansos. más grandes. Y hasta me decía, eso lo decía un propio ganadero, un veterinario español que conoce mucho del tema. Entonces él desmentía a este tipo y le decía, no, o sea, el Fatien es un toro de raza mucho, un toro manso. Y creo que hasta estaba castrado el toro, entonces. Sí, ahí Mm, empezó el tema de decir que los toros se pueden criar fuera de esto y que pueden ser mm, mansos. Ya en la historiografía taurina hay toros que sí han sido mansos y se pueden lidiar en plaza perfectamente. Buscaremos por ahí algún ejemplo, pero los ha habido, pero no es lo general, aún así. claro. Y de Y San... además también, Ah, perdón, perdón, de en, San... ganadería también, cuando están en manada, he visto yo, porque he tenido que ir a revisar muchas ganaderías cuando ejercía de autoridad de plaza, como parte de la autoridad de plaza. Los mayorales, en que les tenían conocidos y se acercaban a los toros y en el campo parecían mansos y luego esos toros daban tremenda pelea en el ruedo, ¿no? Sí. Entonces, sí, Y bueno, de la tradición manipulada de Fagin, ha habido otros ejemplos, muy pocos, de antitaurinos, santuarios, animalistas que intenten criar toros. Tenemos un caso en Colombia, el santuario animal Namini. No sé si lo estoy diciendo bien, me da igual si lo estoy diciendo mal. Dicen por ahí que tienen unos toros y bueno, uno se mete a su página de Facebook y si ese becerro, toro, vaca brava se tira hasta un pedo, les parece la cosa más increíble del mundo. Lo que ellos escriben en sus publicaciones, prácticamente lo que puede escribir una ganadería en Lidia y sería lo mismo, nada más que con palabritas diferentes. Y no tienen solamente toros, tienen otros animales, veto a saber de dónde los sacan, si no son robados incluso, o comprados, porque pueden comprar y decir lo rescatamos y casos se han visto. Y tenemos otro caso en España y también con CAS Internacional, que bueno, CAS Internacional dice que tiene unos toros ahí de lidia para apadrinar, una, unos tres si mal no recuerdo. Y hay otro toro en España que presumen que sí fue rescatado de festejos. Sí está demostrado que era toro de festejos populares, que ahí los toros no se matan siempre, pero son animales repetidos en muchos por su peligrosidad. Y pues felicidades al que los tenga y disque cuidados, pero que se enteren, van a tener que pedir donaciones el resto de su vida porque ese animal no va a claro. producir nada. Es que a eso me refería, o sea, tú no vas a encontrar una ganadería como tal que se maneje con esos criterios de crianza y que tenga al menos una reata o tenga más de 20 cabezas de ganado que sea autogestionada por antitaurinos. Siempre son, rescató uno, tengo dos, por ahí, pero económicamente hablando no es viable. Por eso no hay ningún antitaurino que tenga una ganadería como tal, ni que pueda mantener el sistema de crianza y tenga la cantidad, la extensión de terreno que necesita el toro de lidia para poder vivir como tiene que vivir, ¿no? Como le dan la vida a los ganaderos de Bravo. Entonces, ese es otro de los temas
esto de la ganadería, de la genética. Pues fue muy interesante todo este podcast, pero ya hemos hablado bastante rato. Empezamos hablando de desde la situación mundial, una síntesis, hasta empezar a tocar la tauromaquia, la política, cómo está el tema de candente entre España, Colombia, Ecuador, México, y empezamos a tocar otros temas de la tauromaquia, los toros, que ya tocaremos a futuro en episodios más concretos, específicos del tema. Y bueno, no me queda otra cosa más que agradecerle a César por su tiempo y por esta colaboración. César, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Arturo, por la invitación. Me he sentido muy a gusto y muy honrado de hablar un poquito de lo que nos gusta y sobre todo entregar información que sea útil para la defensa de nuestra civilización, porque ya no estamos hablando solo de tauromaquia, sino de lo que representa en nuestra civilización, en nuestra sociedad, nuestros medios de producción. Y es bueno que se hayan abierto estos canales como el que tú has abierto, Arturo, y te felicito por tener esa iniciativa de formar el Frente Antitaurino, perdón, Antianimalista Hispanoamericano. Porque definitivamente los aficionados a los toros, y no solo los toros, sino también otras actividades como la caza, la pesca, la charrería, nos sentíamos un poco aislados, no teníamos los argumentos suficientes para poder defendernos. Y espero que este nuevo espacio que has abierto sea esa ventana para encontrar esos argumentos con los cuales podamos dar una mejor batalla cultural a quienes nos quieren destruir y podamos también seguir formando una comunidad más grande. Lo bonito que hemos hecho en este capítulo es que gracias a la tecnología nos hemos conectado tú desde México y yo desde Ecuador con realidades diferentes pero similares a la vez. Y hemos encontrado muchísimas cosas en común, muchas cosas que nos han pasado tanto a ti como a mí y queremos que más gente se nos una, que se una al proyecto, es un proyecto muy interesante. Les invitamos a todos los oyentes a que sigan las redes sociales del Frente Antianimalista Hispanoamericano, que se enteren de las noticias, de que estén atentos y pueden también configurar para que les lleguen las notificaciones y se enteren cuando habrá un siguiente capítulo del podcast, una siguiente colaboración. Tenemos de hacer esto lo más seguido posible. Vamos a tener también más gente aquí en el programa porque queremos abrir las fronteras, no solo gente de México, de Ecuador, sino esperamos tener de todo el orbe taurino y quién sabe hasta de otros países en los que tradicionalmente no se festejen corridas de toros, pero donde haya afición. Sí, precisamente. Este frente, bueno, es la primera vez que estamos, entonces vale la pena decirlo. Este frente está abierto a todo el mundo. Lo único que pedimos es comprensión de todas las tradiciones o actividades que toquemos aquí. Y todos son bienvenidos. Los que quieran hablar de una crítica, hablar de historia, hablar de sus áreas, ponerse en valor, darse a respetar, cambiar el curso de cómo están las cosas, porque, damas y caballeros, no la vamos a tener fácil. Ningún área ya lo tiene. Hoy ya fueron por nosotros, ayer fueron por otros y a futuro van a ir por el resto. Tenemos que unirnos y ser más fuertes. Si la tauromaquia, que es el tema con el que empezamos, está condenada de veras ahora sí, después de siglos, que sea la tumba de nuestros enemigos, así sea la casa, los gallos también, seremos la tumba de ellos, porque esa gente solamente va a dejar un desastre en la sociedad, de otra de las batallas culturales que tenemos. Ya no la pelearemos con rifles, sino con palabras, aunque hay unos que sí quieren llegar a la violencia, y tenemos que estar preparados para todo. Hasta aquí, muchas gracias. Este primer capítulo de las voces del Frente Antianimalista Hispanoamericano